Estimados, voy a dejarle otra cápsula, ya pasando materia nueva. Debido a, mm, a cómo he tenido que armar las clases, creo que voy a adelantarme un poquito la materia, ¿sí? Y antes de pasarles desarrollo moral y desarrollo cognitivo, quiero mostrarles un poquito algunos instrumentos de evaluación. ¿Mm? Entonces aquí se los voy a mostrar. Aquí está. No sé si han escuchado lo que es una anamnesis, ¿sí? La anamnesis es una herramienta que se ocupa bastante, ¿sí? Cuando queremos explorar los hitos significativos en la vida de un niño o una niña. ¿Mm? Eh, Hay alguna, como una diferencia con la entrevista propiamente tal, que ya yo creo que tenemos que dividirla, ¿no? Entonces primero yo les voy a pasar anamnesis y después les voy a pasar lo que es la entrevista. ¿Mm? De todas formas, la anamnesis cuando uno la realiza tiene que hacerlo en forma de entrevista, ¿sí? Es como que uno va preguntando algunas cosas. La diferencia es que quizá más que como que la entrevista está un poquito más enfocada, por ejemplo, a esclarecer el motivo de consulta, a esclarecer la aparición de la sintomatología, ¿sí? Y la anamnesis va a centrarse principalmente en recopilar información y datos en detalle. ¿Mm? Primero que todo, comentarles que es un término utilizado en medicina, en psiquiatría y psicología, para referirse a la información proporcionada por el paciente o por los padres durante las entrevistas clínicas. ¿Mm? No es una entrevista psicológica, pero tiene sus principios, ¿no? Como en el sentido en que nos vamos a hacer una pregunta, nos va a responder, ¿verdad? Quizás vamos a poder profundizar en algunas cositas, después vamos a preguntar lo que sigue, ¿sí? No es un interrogatorio, como que a eso se refiere. Como les comentaba, se recopila información y datos en detalle, va a abarcar la historia del paciente, su situación actual de salud y enfermedad. Y también va a comprender antecedentes personales, familiares, ciertas experiencias, recuerdos, que se van a utilizar para analizar y comprender la situación clínica. Les comento que si bien yo les voy a mostrar como una pauta más bien estructurada de la anamnesis, siempre es muy importante recabar algunos datos que yo se los voy a ir comentando, ¿sí? Respecto a los padres, por ejemplo. De los padres con sus padres, de cómo se llevan ellos. Hay que comprender que cuando evaluamos a un niño o un adolescente, hay como un sistema familiar que va a influir significativamente, no solamente en el malestar que presenta el niño, la niña o el adolescente, sino también en cómo responde la familia a esto, ¿sí? Sí, quizá de una forma más sancionadora, quizá de una forma bien acogedora, o quizás se angustian el doble de lo que está angustiado el adolescente, que también es una opción, ¿no? Es como también puede ser una alternativa. ¿Mm? Em, Siempre que comencemos a realizar una anamnesis, es importante que tengamos algunos datos, ¿no? Es decir, que sepamos quién es la persona que está al frente de nosotros, ¿sí? En eso, por ejemplo, me voy a ir para acá atrás. Lo que se llama identificación. Siempre es bueno comenzar con el nombre, la edad, en general en el caso de los niños una pregunta como edad con año y mes, ¿sí? Fecha de nacimiento, ahí se me fue, pero es importante preguntarla. Escolaridad, es decir, qué curso está cursando. El tema de estados civiles para los adultos, ¿no? Eh, en el caso de los adultos también si tienen hijos. ¿Mm? Ya en ambos, en niño y adulto, dónde está domiciliado, en qué comuna. Yo creo que es importante saber si es que está o no en un CEFAM. Recuerden que los CEFAM son los consultorios, entendiendo que el CEFAM es como la puerta de entrada a la atención en salud en general, ¿verdad? La gracia del CEFAM es que responde como a esta noción de territorialidad, es decir, todas las personas debiésemos tener un CEFAM relativamente cerca donde poder atender ciertas afecciones en salud, no solamente en salud mental. Eh, y eso
depende en gran parte también de la previsión en salud, ¿sí? Si la persona es ISAPRE, muy probable que no tenga un CEFAM, entonces también hay ojo con eso, ¿sí? Hay que preguntarlo antes, pero si tiene FONASA, es muy probable que tenga un CEFAM al cual tenga que recurrir en caso que necesite ir a medicina general, ¿sí? Bueno, por eso abajito aparece la previsión. ¿M? Recuerden que FONASA y SAPRE tienen distintas, particularmente FONASA, distintas letras. Entonces, por ejemplo, está FONASA, que se le dice como FONASA indigente al FONASA. No, no hay que ser indigente para tener FONASA, ¿sí? Pero se le llama así. En algún punto son las personas que no cotizan, o sea, que no imponen dinero, ¿sí? Y ahí está después el FONASA B, C y D, dependiendo del monto de ingresos que tenga la persona. Y también evaluar la situación ocupacional actual, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo estar desempleado que estar cesante. Recuerden que la ocupación no es solamente el trabajo formal que uno tiene, por ejemplo, qué sé yo, en mi caso psicóloga, ¿sí? No sé, muchas veces encontramos pacientes que efectivamente tienen un oficio o una profesión o una carrera técnica y no la pueden desplegar porque, por ejemplo, están en función de cuidador de otro, ¿no? Entonces ahí es súper importante como escribir, por ejemplo, profesión, qué sé yo, periodista, pero actualmente al cuidado de, no sé, del papá, de la mamá, en caso que su rol ocupacional sea otro. Eso es muy importante que todas las sesiones, que todas las primeras entrevistas que tengamos, lo primero que partamos es la identificación, ¿sí? Y además, bueno, yo les voy a mostrar cómo hacer un genograma, desconozco si lo saben, la próxima semana les voy a preguntar. Pero también siempre es muy importante saber si es que con quién vive la persona, ¿m? Con quién vive la persona. ¿Por qué? Porque en algún punto es como tenemos que evaluar, por ejemplo, si efectivamente con quiénes vive su red de apoyo, si, por ejemplo, no sé, lo que revisamos antes, ¿no? Como el caso de los abusos, del maltrato, si es como en el círculo de familiar de origen o no. Entonces, todo eso es importante conocerlo, pues no es lo mismo, por ejemplo, que el niño esté sufriendo maltrato escolar. Ya sabemos que en términos como de sistema, de ecosistema, estaría el problema en otro lado, versus que acá estaría en el hogar mismo, si el maltrato se perpetúa en la casa. Entonces, volvamos a la anamnesis. La anamnesis, como yo les comentaba, tiene que ver con recopilar datos que son antecedentes del niño, de la niña. Entonces, por ejemplo, uno puede comenzar desde el primer año de vida, ¿sí? El tipo de parto, si es que fue normal, inducido, por forceps o por cesárea. ¿M? Es importante también explorar en caso si hubo alguna hospitalización. Por ejemplo, que haya tenido alguna enfermedad o que se haya complicado algo en el parto, que haya hecho que el niño o la niña queden hospitalizados a los primeros días. ¿M? El primer año de vida, ¿verdad? Tuvo asistencia médica durante el embarazo, asistió a los controles de forma periódica. ¿Cuál fue el peso? ¿Cuál fue la talla del niño? También algún antecedente durante el embarazo, el parto. Yo creo que aquí los psicólogos somos bastante buenos en esto, como evaluar el estado emocional de la madre al momento del embarazo, ¿sí? ¿Cuál era el momento de su día en que estaba la mamá cuando estaba embarazada? Cómo era la situación con su pareja, ¿sí? Quizá era la pareja de toda la vida, quizás ya en un mes, ¿sí? Quizá, no sé, como era un amigo, pero es importante ahí evaluar el tema de pareja, ¿sí? Independiente de la parte amorosa, ¿no? Que siempre es muy importante, pero también para ver si es que la pareja o sea, se puede considerar como red de apoyo o no, ¿sí? Y en eso también evaluar red de apoyo, ¿verdad? Con quienes cuenta la persona, si tiene algún problema y tiene que ir a urgencia, a quién llama. En caso que el niño ya tenía alguna hospitalización, por ejemplo, ¿sí? Como preguntarle em, quién la acompañó, ¿m? Si hay antecedentes de enfermedades durante el embarazo.
¿sí? Por ejemplo, es muy común la diabetes gestacional, ¿sí? Todo eso es importante saberlo, si es que hubo alguna como antecedente relevante durante el embarazo. Y además el embarazo fue planificado, deseado también. Yo creo que este tipo de preguntas son un poco más incómodas, pero es importante conocerlas y plantearlas de forma bien directa también, ¿sí? Como y el embarazo fue planificado. Hay padres que, por ejemplo, algo que es muy común en los últimos años es que hay muchos padres que, o sea, primero partamos del hecho de que la paternidad se ha aplazado, ¿sí? Es como ya menos frecuente que los padres, que una pareja desea ser padre a los 20, ¿no? Es como quizás lo desea, pero no lo va a ejecutar a los 20, ¿sí? Tienden a planificarlo, hoy vemos que son muchos padres que, no sé, pues desde los 30 en adelante, y también vemos otro fenómeno que tiene que ver con que hay ciertas dificultades cuando ya como a los 30, que intentan como planificar al bebé y no llega, ¿sí? Que hay dificultades, que tienen que ir como a asistencia médica, todas esas cosas también es importante que las sepamos. Por ejemplo, si el niño, no sé, pues fue como in vitro, ¿sí? Como son antecedentes que hay que recabar. También ver cómo el tema de en qué semana nació, ¿verdad? Por ejemplo, hay niños que nacen entre los 38 y los 42 meses de gestación, ¿verdad? Que es como lo esperable. Después encontramos niños que nacieron menos de 38 semanas de gestación, ¿sí? Como hay niños que nacen como a la semana 42, que ya es como que está al límite. Hay también evaluar factores que alteran la adaptación neonatal, por ejemplo, infecciones intrauterinas, malformaciones congénitas, si es que hay enfermedad hereditaria, si es que hay antecedentes de ingesta de medicamento o droga. Por eso es importante evaluar si es que la mamá, por ejemplo, estaba con algún tratamiento farmacológico, ¿sí? Ojo, farmacológico no piensen exclusivamente en psicofármacos, puede ser también no sé, pues si la mamá tiene hipotiroidismo, si tiene diabetes, ¿no? Como metformina, Eutirox, ¿verdad? No sé, pues, la levotiroxina, ¿sí? Sí, bueno, esto que hablábamos como enfermedades médicas durante el embarazo, si es que hubo hipoxia perinatal, ¿verdad? Que la hipoxia se vincula como a la falta de aire, ¿sí? O sea, hay antecedentes de prematurez o baja de peso al nacimiento. Eh, Hay algo que, bueno, que no es como tanto de nuestra área en particular, pero que yo creo que es súper importante considerar también, que se llama el test de Apgar, que es como la primera evaluación de conciencia que se le hace al recién nacido. Se revisa si llora, si reacciona, si su piel estaba rosadita, el nivel de oxigenación. ¿M? Entonces hay una escala de valoración, ¿verdad? Y de 7 a 10 como que el niño nace en perfectas condiciones, de 3 a 6 que tiene que haber un control muy riguroso del niño, que pueda requerir quizás ventilación, y ya menos de 3 es como hospitalizado, ¿verdad? Puede haber riesgo vital incluso. Em, Esta parte que les voy a comentar ahora sobre la anamnesis está muy vinculada a lo que hablábamos hace unas semanas del desarrollo temprano, ¿no? Del concepto este de la psicología evolutiva, ¿verdad? Que va a hablar sobre cuáles son los hitos significativos del niño. ¿Mm? Si bien van a haber, comentábamos, ¿verdad?, secuencias genéticas invariantes, también van a haber diferencias individuales, que ahí es importante pesquisarlas, ver qué tanto influyen en la situación actual del niño, ¿sí? Y que más que nada, estos hitos significativos en cada una de las áreas son ciertos logros que se esperan para la edad. Esto se los voy a pasar muy rápido solo para que lo recuerden, ¿ya? Miren, ¿se acuerdan locomoción, manipulación, el control de esfínter, el desarrollo cognitivo, que es lo que tenemos que entrar a ver, el desarrollo socioafectivo, que fue lo que revisamos ya con apego? ¿M? El tema de la motricidad, ¿no? Cuando empieza la marcha, esta fue con o sin gateo,
si es que hubo alguna dificultad en la motricidad fina o gruesa. Es importante preguntar la lateralidad, ¿sí? Si es que es diestro o zurdo, el tema si es que hay algún problema con la coordinación psicomotora o el equilibrio. Por acá el lenguaje, ¿sí? Aquí aparece el llanto, es decir, ya hay una noción del lenguaje no solamente como palabras, sino también como expresiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece el llanto, que cómo era el llanto, cómo el niño se calmaba, lograba calmarse, cuándo se inicia el lenguaje, cuándo es la primera palabra, cómo se estimula el lenguaje en el hogar, quiénes lo estimulan principalmente, existió alguna dificultad. También con el control de esfínter, ¿verdad? A qué edad lo logra, cómo se le enseña, cómo adquiere estos logros, existió castigos, ¿sí? O más bien habían consecuencias, si es que hubo alguna dificultad en el momento posterior. Aquí es muy importante, recuerden que lo hemos conversado como el tema de control de esfínter, como es muy esperable que si le pasa algo al niño, eh, uno de los signos puede ser la enuresis o la encopresis, ¿no? Como que ya alcanzó el control de esfínter, pero que pueda como volver a presentar dificultad en el control de esfínter. Eso también es importante explorarlo. También por otro lado el descanso y el sueño, si es que duerme solo, tiene su propia pieza o duerme con los padres, ¿sí? Esto es re interesante porque hay niños que les cuesta mucho irse de la cama a los papás, pero muchas veces encontramos que también es a los padres los que les cuesta mucho permitir que los niños se vayan de la cama, ¿sí? Por eso les digo, es como que si bien la anamnesis nos permite como recabar información, por así decirlo, objetiva, entre comillas, ¿no? Porque va a ser lo que los padres vayan recordando del niño, también van a aparecer como qué función tienen las cosas. Es decir, si el niño duerme con los padres, bueno, ¿por qué duerme con los padres? No, yo lo voy a acostar a su cama y después se devuelve. ¿En qué momento de la noche se devuelve? ¿Sí? Cuando se devuelve a la cama, por ejemplo, el niño, no sé, está con temor, manifiesta algo en particular, que tuvo alguna pesadilla o simplemente llega y se mete a la cama. Entonces, ahí es importante que eso se explore. Hay cambio de cuna a cama, cuáles son los horarios de sueño, ¿sí? Em, hay o no dificultades con respecto al horario, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta de los padres? Recuerden que muchas veces, y particularmente en periodo de vacaciones, a los niños se les torna muy difícil regular como el horario del sueño, ¿sí? Entonces ahí también hay que ver cómo manejan esa situación de los padres. De hecho, quizá cuando uno va entrevistando es súper interesante porque van apareciendo algunos conflictos quizás que los padres estaban evitando. No sé, por ejemplo, no, yo le digo al niño que deje el play a las 10 de la noche, pero el papá no le dice nada, ¿sí? El papá como, bueno, pero es que yo no pienso que sea tan grave, ¿sí? Entonces es interesante también porque luego que pasemos esta parte de anamnesis nos va a permitir poder trabajar con los padres, ¿verdad? El tema de los acuerdos sobre las reglas y las normas dentro del hogar, ¿sí? Cuando era bebé y ahora, ¿no? Como cómo se enoja o cómo se enojaba, cómo se angustia, cómo reconocen sus necesidades, ¿sí? Cómo saben que necesitan algo los niños. ¿Qué cosa hace el niño para que los padres digan, ah, necesita, qué sé yo, cariño, o necesita que lo contenga? Y también hay que hacer otra pregunta, ¿cómo se dan cuenta cuando está enfermo? Sí, es importante que los padres puedan como intentar describirle a ustedes qué cambio hay en la conducta del niño para cuando lo notan enfermito, si por ejemplo asisten o no a sistemas de salud. Es muy común en los padres primerizos que el niño le pasa algo y al tiro lo llevan a urgencia, por ejemplo. Es súper común. De hecho, eso le iba a comentar, si bien no es parte propia de la anamnesis, muy interesante poder explorar las fantasías que tienen los padres respecto a sus hijos. Por ejemplo, pasa mucho como en los padres primerizos también, que están como muy preocupados de que todo salga bien, eh, que no sé, pues el niño no come, pueden haber fantasías de que el niño se les muera, y en eso pueden ser como muy duros, así como come, tienes que comerte toda la comida, así, uno lo que va viendo es que van haciendo el otro hijo y son como se dice en el buen chileno, un poquito más relajados,
¿eh? Saben que el niño no se va a morir de hambre, pero en general es interesante explorar como las fantasías que tienen los padres respecto a la salud, a la enfermedad, muchas veces el mismo hecho de que consulten al psicólogo, po. Ahí es importante explorar como que cómo interpretan ellos esto de venir al psicólogo, por ejemplo, si son derivados por el colegio, ¿no? Como qué les parece a los padres la derivación del colegio, creen que es pertinente o no, están preocupados por lo mismo, están preocupados de otra cosa. Hay padres, por ejemplo, que encuentran un poco exagerada la derivación del colegio, hay otros que se sienten que el colegio fue como bien atento al niño y que les parece muy pertinente la derivación a psicología. ¿M? O hay directamente, por ejemplo, colegios que derivan, no sé, pues para evaluación del rendimiento intelectual, pero los padres manifiestan que están preocupados porque el niño, no sé, pues, está viendo muchas películas de terror y en la noche grita y se asusta y se va a la cama de los papás, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes como que puedan ir como, o sea, yo creo que justamente las primeras entrevistas son para esto, son para explorar, ¿sí? Yo creo que eso lo tengan muy, muy claro. ¿Ya? Como, ¿y qué les parece a ustedes la razón por la cual lo derivaron? ¿Por qué creen que a su hijo le está pasando esto que le está pasando? Uno también explora hipótesis de los padres. ¿M? Y ahí también se abren un montón de cosas, ¿no? Es como que a veces los padres, por ejemplo, cuando no tienen muy buena relación entre ellos, pueden que digan como, no, es culpa de la mamá o no, es culpa del papá, ¿sí? Y quizá uno antes de criticarlo, de juiciarlo muy rápido, la idea es poder explorar, bueno, ¿por qué piensa usted eso? ¿Mm? ¿En qué cree usted que la madre pudiese estar afectando al hijo? O viceversa. Eh, en ese sentido, yo creo que con los niños es muy importante, como en las primeras entrevistas, poder entrevistar a ambos padres independientes si están juntos o separados. ¿Ya? Yo creo que generalmente pasa que es muy común que las madres tiendan a llevar a los hijos al psicólogo, eso es cierto, ¿sí? Pero también es importante poder implicar a los padres en los procesos de evaluación diagnóstica. ¿M? También el evaluar el tema de la educación formal, ¿verdad? ¿Asistías a la cuna o asiste? ¿Está yendo al jardín infantil? ¿Desde qué edad se incorpora al sistema de educación formal? Como ustedes saben, el espacio escolar fomenta un montón de capacidades y áreas del desarrollo de los niños, ¿verdad? Desde la psicomotricidad, ¿se acuerdan? Que lo conversábamos como el tema de jugar con otros. Sí, también. De hecho, se juega con otros y en eso mismo se va desarrollando algunas capacidades psicomotoras, ¿verdad? Que quizá en otro tipo de juego no hay tanto espacio o no es tan propicio para ello. Eh, Miren qué interesante. ¿Cuáles son los motivos para enviarlo? ¿Sí? ¿Cómo se adaptó el niño al jardín? ¿Mm? Recuerden a propósito de lo que vimos de apego, que en general, incluso los niños con apego seguro pueden tender a presentar esta ansiedad de separación, ¿no? Es como, ay, pero ¿dónde va mi mamá o dónde va mi papá? ¿Cómo va a volver o no va a volver? ¿Sí? Entonces eso también hay que explorarlo. ¿M? ¿Cómo los padres eligen el jardín? Miren qué buena pregunta, ¿sí? Porque ahí va a aparecer todo el sistema de creencias de los padres. Por ejemplo, si escogieron un jardín Waldorf, nos van a dar cuenta de que hay ciertas cosas que los padres van a priorizar. ¿M? En los primeros estadios de vida de sus hijos, ¿sí? O por ejemplo, si es de meterlo a un colegio muy academicista, ¿verdad? No, es que yo creo que mi hijo sea ingeniero, qué sé yo, ¿sí? Es como, nos va a hablar mucho esto de cómo eligen el jardín o cómo eligen el colegio, del sistema de creencias de los padres respecto a lo que es bueno o no para sus hijos. En caso de que esté en el colegio, preguntar cómo es el sistema de postulación, ¿verdad? Lo mismo, cómo lo escogieron, cuándo ingresó, hace cuánto está en el colegio. Y aquí entramos con las preguntas de cómo se relaciona con sus pares, ¿m? Cómo se relaciona con las educadoras, o si va al colegio como los profesores, ¿verdad? Recuerden que siempre el tema del profesor, el inspector va a encarnar algo del orden de la autoridad. Entonces es muy importante también evaluar cómo se lleva el niño con ese tipo de autoridad, que es distinta a la autoridad de los padres propiamente tal. También cuando ya está un poquito más grandecito el niño, como conocer qué información sexual maneja, qué cosas pregunta, qué y quién responde, respecto a la llegada de hermanos, ¿verdad? Si es que un hijo mayor, bueno, o también del medio, ¿verdad? Que llegue otro hermano, cómo se maneja a nivel familiar,
también el tema como de los hábitos de higiene, cómo se baña, quién lo baña, lo hace de forma autónoma o muestra interés, ¿verdad? Como de poder hacerlo, ya mamá, déjame, yo lo intento, o bien se queda más bien pasivo o inhibido esperando que la mamá lo haga. Y todas estas preguntas que yo le hago, yo creo que te ayudan un poquito a dilucidar cuando yo les digo, hay que ver el caso a caso, ¿no? Es como cuando a veces los estudiantes preguntan cómo puede hacer que una persona, qué sé yo, que tiene apego evitativo no lo tenga. Yo no tengo la respuesta para eso, no sé quién la tenga, ¿sí? Porque la verdad es que a través de este tipo de preguntas que uno le hace a los padres, al niño, tratando de hacer una idea de este sistema familiar, vamos a poder encontrar ciertas claves para pensar lo que está pasando, ¿sí? El malestar que está sintiendo el niño, los padres, ¿m? Poder como encontrar quizá incluso la función de los síntomas que tengan el niño, que tenga el niño. ¿M? Por otro lado, el juego, cómo juega, a qué juega, ¿sí? ¿Cuál es su juguete y su juego favorito? ¿Con quiénes juega? ¿M? Recuerden que muchas veces los niños se ven muy favorecidos del juego con otros en términos de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, de expresión, no sé, pues de estados internos. Y aquí aparecen objetos transicionales. Para mí el objeto transicional tiene un concepto teórico muy, muy fuerte atrás, entonces por ahora yo les diría, por ejemplo, si es que tiene mantita, si es que tiene algún cuento favorito con el cual se queda dormido, ¿sí? Como, yo creo que estas preguntas van un poquito a explorar como la singularidad del niño, ¿no? Y recuerden que si la psicoterapia con adultos está enfocada al hablar, al conversar, con los niños es a través del juego. Los niños juegan, ¿sí? Los adultos hablan, los niños juegan. Y sería muy lindo que los adultos jugaran también, ¿verdad? Pero el medio de expresión clave de los niños, de su estado interno, es el juego. Y de hecho, cuando los niños están con algún problema importante, se pesquisa muy fácil en el juego. El juego se ve muy afectado. ¿M? Recuerden un poquito, por ejemplo, el juego repetitivo que se puede dar en el trastorno del espectro autista. ¿M? Es como un juego con un solo juguete y el mismo juego que se repite una y otra vez, ¿sí? Quizá en el caso del trauma o niños como que han sido expuestos a situaciones como bien duras desde pequeños también, quizá el juego sea un poquito más restringido, la calidad del juego disminuye, ¿sí? También otras cosas que son importantes de considerar es si han existido cambios importantes a nivel familiar, recuerden el tema de los sistemas, del ecosistema, ¿no? Es como, ¿ha habido un cambio a nivel de algún ecosistema? ¿Sí? Ya sea micro, macro, meso. ¿Existe algún cambio de colegio, de casa, de país? Em, por ejemplo, si hace 2 meses la mamá, el papá y el niño se fueron a la casa de la abuela paterna. Ahí es importante explorar, ay, ¿por qué pasó este cambio? En eso yo creo que es súper importante como sugerencia para ustedes que sean curiosos, pero curiosos como desde el interés de conocer las particularidades de esta familia, las particularidades de este niño. Si es que existieron accidentes, operaciones, ya le había mencionado, ¿verdad? Si es que hay antecedentes mórbidos del niño de la familia, sí, antecedentes de enfermedades me refiero, miedos y temores, si es que aparecen rutinas, ritos o colección de cosas, ¿sí? Con respecto a los miedos y temores, esto es súper interesante porque los padres pueden experimentar una serie de temores respecto a sus hijos, ¿sí? Como temores, yo lo que he visto en los últimos años es como este temor a hacerlo mal. Yo creo que eso es algo que está muy presente, como el temor a hacerle mal al niño, que estén haciendo algo que no sea bueno, ¿sí? Que les puede estar dañando, está como yo tengo la impresión hoy en día como este cuidado por el psiquismo del niño, entonces como chuta, ¿lo estaré haciendo bien o no? Y aquí aparece un día de vida, ¿sí? Un día de vida es una técnica particular que se utiliza, no es propia de la anamnesis, pero eso está en la parte de otros. Pero que yo creo que siempre es importante hacer esta pregunta, porque en un día de vida ustedes se pueden hacer una imagen muy clara de primero de la rutina, de la estructura de la rutina que tiene esta familia, que tiene el niño, ¿verdad? Y también un poco como el tema de la asignación de los roles parentales, de cómo, por ejemplo, los padres, no sé, pues establecen ciertos horarios, cuáles son como
ellos ponen como consecuencia de que esos horarios o tareas no se establezcan. Entonces, por ejemplo, en un día de vida ustedes pueden preguntar directamente, cuénteme, por ejemplo, cómo es un día de la semana para ustedes como familia. ¿Desde qué parte? ¿Hacia qué hora se levantan? No, bueno, yo me levanto a las 6 de la mañana, luego me baño, tomo a mi hijo, lo baño, ¿verdad? Por mientras, qué sé yo, mi pareja está haciendo el desayuno, y luego él lo va a dejar al colegio, que queda un par de cuadras, después yo lo voy a buscar. Todo eso es importante cuando apliquen como este tipo de estrategia, como que les puedan dar la mayor cantidad de información para que ustedes tengan una idea como bastante clara de cómo es el día de vida en el niño. Y finalmente hasta que se acuestan, no sé, cena a esta hora, y luego, claro, el último baño, le pongo el pijama, pero en verdad interesante porque ella se lo está poniendo solito, ¿sí? Y se queda dormido, como de inicio a fin. Esta estrategia ustedes también la pueden aplicar no solamente como en un día normal, sino también en los fines de semana o también en eventos especiales, ¿vale? Porque ahí también en eventos especiales, por ejemplo Navidad o Año Nuevo, puede aparecer mucho sobre las creencias familiares, sobre lo que para la familia es valioso, ¿sí? Y que por ende puede ser valioso para el niño también. Ok, antes de terminar esto, les voy a mostrar acá, ¿dónde lo tengo? Aquí, compartir. Ya. Esto es un instrumento de evaluación que me hice yo, entrevista psicológica para padres. Como les comentaba, aquí aparece, bueno, la parte de la identificación, que para mí es muy, muy relevante. Nombre, fecha de nacimiento, edad, año y meses, sexo, dirección, teléfono, institución educativa. Para mí es súper importante saber como el nombre del colegio, en caso que sea necesario ir directamente al colegio, ¿sí? Como tener que hablar con la psicóloga o con la directora, ¿sí? A mí también me ha tocado como un momento trabajé en un colegio y claro, pues como cuando lo derivamos a tratamiento externo, ¿sí? A centro, era súper bueno para nosotros como colegio saber cómo iba el tratamiento del niño, saber cómo del colegio nosotros podemos ir aportando. Y entonces en ese sentido es súper bueno tener como el nombre de la institución educativa. Por ahí si es que los padres reconocen, qué sé yo, a la profesora jefe, al profesor jefe como una figura significativa, pues que pidan el número de contacto, el mail. Aquí, bueno, en esta entrevista yo pongo el genograma, que es lo que les quiero mostrar en la próxima clase, motivo de consulta y cuadro sintomático, que se los tengo que pasar, ¿sí? Esta parte es muy interesante y muy entretenida, a mi parecer. Sintomatología, que también lo vamos a revisar. Pero quiero que nos centremos acá porque esto es como la parte más de anamnesis propiamente tal, ¿no? Es como, a ver, yo me hice esta para mí hace años, a mí me ayudó muchísimo, pero igual yo soy un poco dispersa, entonces como que me ayudaba a mí como a poder centrarme un poco y volver a las preguntas, a recopilar si es que, a explorar si es que había alguna información como muy relevante en la historia vital del niño que pudiese explicar el malestar o la sintomatología actual, ¿sí? Entonces yo lo invito a que esto usted, hay muchas entrevistas psicológicas. Yo creo que es importante, bueno, cuando ustedes salgan de la carrera y si se dedican al área infanto-juvenil, poder tener quizá o poder construir su propio instrumento de evaluación, perdón, instrumento de entrevista y ver si, que también les pueda ir como recordando qué áreas preguntar. Igual uno después con el tiempo prescinde un poquito de esta entrevista y ya se acuerda solo, ¿ya? Pero al menos a mí en un primer momento ayuda. Entonces, tenemos antecedentes morbidos de la familia, ¿verdad? Morbidos tiene que ver con antecedentes de enfermedad. Estimados, o sea, que es súper importante, algo que afecta mucho, mucho a los niños y niñas, bueno, y a las personas en general, es cuando algún miembro de la familia sufre alguna enfermedad grave. Ya yo recuerdo por ahí, por ejemplo, no sé, recuerdo un niño que tenía mucha fantasía y terror a la muerte porque la mamá le hicieron una histerectomía, ¿sí? Que le sacaron el útero, le extirparon el útero, ¿sí? Porque tenía hay un problema importante. Entonces, todas esas cosas igual impactan. Por eso es muy importante saber si es que hay enfermedades o no, ¿ya? Y por un lado, enfermedades del área médica, como la que le acabo de mencionar, y también como antecedente, no me gusta la palabra enfermedad mental, yo ahí diría como antecedente de salud mental, ¿no? Como por ejemplo, si es que hay alguna persona de la familia que tuvo, no sé, depresión, algún antecedente de suicidio o de intentos de suicidio, ¿sí?
¿Existe algún diagnóstico previo? Por ejemplo, el área de pediatría, fonoaudiología, neurología. A mí esta parte es súper importante, psicopedagogía, psiquiatría, terapia ocupacional. Porque muchas veces pueden haber síntomas del área psicológica que pudiesen ser efecto de, por ejemplo, algo más bien neurológico, ¿sí? Como ya sea secundario a algo neurológico o ya sea porque eso neurológico puede causar, qué sé yo, la aparición de un cuadro depresivo, ¿sí? Es como... entonces es importante ahí como explorar si es que hay algún antecedente previo, ¿m? De alguna de estas disciplinas. Y ahí está lo que les comenté, el primer año de vida, el tipo de parto, peso, talla, presentó alguna de estas dificultades de nutrición, convulsión, enfermedad respiratoria, obesidad, traumatismo, meningitis, fiebre alta, hospitalizaciones, aquí hay un espacio de observaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hospitalizaciones, ¿cuántas? ¿Cuánto duraron esas hospitalizaciones? ¿En qué lugar fueron esas hospitalizaciones? ¿Con qué experiencia se quedaron los padres de esas hospitalizaciones? Todo eso es importante explorar del embarazo, ¿no? Los que habíamos revisado algún problema durante el embarazo, situación emocional de la madre, en qué momento de su vida, con quiénes contó durante el embarazo, fue este planificado o no, acá el área motora, ¿sí? ¿A qué edad? Fija la cabeza, camina sin apoyo, se sienta sola o solo, se viste sin apoyo, el tema de la lateralidad, ¿sí? Esto es como lo mismo que revisamos, pero como en formato de pregunta, ¿ya? Miren cómo se enoja, cómo se angustia, cómo se reconocen, el tema del control de esfínter, aquí el vesical y el anal, el diurno y el nocturno, ¿verdad? ¿A qué hora? ¿A qué hora los logra? Cómo se le enseñó a controlar el esfínter, cómo adquiere estos logros, cómo se sancionó o no también. El tema del descanso, cuántas horas duerme, cuál es el horario para dormir, edad de ingreso al sistema escolar, qué sé yo, 4 años. ¿Por qué ingresó a los 4 años? O, por ejemplo, niños que ingresan a los 6 meses. Y ustedes sabrán que es porque entonces se acabó el postnatal, po, ¿verdad? Pero eso hay que preguntarlo también, porque esto es lo que encontramos en muchas ocasiones, que las madres, a propósito del apego, ¿verdad? Y todo, muchas veces pueden, por ejemplo, extender el periodo del postnatal para estar más tiempo con el hijito, como poder como hacer esta transición, ¿verdad? Que es tan relevante haber estado 24/7 con el niño, tanto para ella como para el niño, ¿sí? Para ambos. Hacer como de mejor forma esta transición, de volver a la jornada laboral, si es que existieron cambios de colegio, por qué, número de los colegios en los que ha estudiado, antecedentes de repetición de curso, por qué repitió de curso, cómo se adapta, eso, ¿sí? Miren, aquí hay algunas preguntas que quizás no mencioné en el Power. ¿Por qué le gusta a su hijo el colegio? Oh, disculpe, ¿le gusta a su hijo el colegio? ¿Por qué? ¿A usted le gusta el colegio? Esto es muy relevante, quizás cuando uno no lo aterriza como a caso, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, niños que le desagrada el colegio, que no quieren ir, que hacen un montón de manifestaciones ansiosas para no ir al colegio, y los padres les encanta el colegio porque ahí estudiaron ellos. Entonces ahí, bueno, entonces, ¿cuál es el valor para ellos de haber estudiado ahí? Uno lo podría seguir explorando, ¿verdad? Y posteriormente ahí ver cómo qué tanto los padres van conectando con que el niño efectivamente no le gusta el colegio, explorar por qué al niño no le gusta, ¿m? ¿Qué otras alternativas hay? En todo esto yo creo que uno se va haciendo un poco la idea de qué tan rígido o qué tan flexible va siendo el sistema familiar. Eso pues, estimado, espero que les haya gustado esta cápsula. A mí yo extraño tener la interacción de ustedes, voy a ser como bien honesta en eso. Así que espero que bueno, que la escuchen, espero que les haya gustado. Si tienen dudas, me escriben. Como les digo, me pueden escribir y, eh, y yo les respondo la duda a las 2:15 de la otra semana. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, chao.